Buen día, profesores y profesoras. Bienvenidos a esta presentación titulada Niveles de desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional en contextos musicales. Mi nombre es Francisco Agustín Zúñiga Coronel. Uno de los objetivos de la matemática educativa es promover los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, fomentando la interdisciplinariedad. La problemática del cálculo que se reconoce es la dificultad que tienen los estudiantes para reconocer ideas variacionales en los fenómenos físicos. Esto se debe a la centración en los conceptos del cálculo, lo que implica la memorización, los procesos algebraicos y la desconexión del cálculo con la realidad. Una propuesta entonces es la descentración de los conceptos de cálculo considerando prácticas variacionales. Estas prácticas son comparación, secuenciación, predicción y estimación. Con estas prácticas podemos reconocer ideas variacionales en contextos musicales, que es la propuesta, para otorgar significados a los conceptos del cálculo, tales como variable, función, razón de cambio. Como aspectos teóricos tenemos al pensamiento y lenguaje variacional, que consiste en las formas de pensar, argumentar, organizar, tratar y comunicar matemáticamente fenómenos de cambio, en este caso en contextos musicales. El estudio del cambio a través de la variación es justamente de lo que se ocupa el pensamiento y lenguaje variacional. Entonces se retoma la pregunta, ¿cómo se desarrolla el PIL-BAR? Con el objetivo de explorar el desarrollo de este pensamiento y lenguaje variacional en contextos musicales. Para ello, retomamos un sistema de referencia variacional. Al inicio reconocemos variables y constantes y abordamos las preguntas qué cambia y qué no cambia. Después, la relación entre dos variables con las preguntas qué cambia y respecto a qué cambia. Posteriormente, la identificación de estados intermedios y el cálculo de diferencias, para abordar el cuánto cambian estas variables. Seguido, la comparación entre estados y el análisis de comparaciones. Después, la predicción y o estimación, de acuerdo al análisis de comparaciones. Entonces abordamos la pregunta, ¿cómo cambian esas variables? El primer nivel de desarrollo del PIL-BAR es el reconocimiento de variables y constantes en contextos musicales. Aquí el concepto de variable se asume como algo que cambia y el concepto de constante se asume como algo que no cambia. Por ejemplo, en esta actividad tenemos algunos instrumentos musicales. Entonces, la idea es poder visualizar y percibir auditivamente el sonido de cada instrumento, donde las variables posibles que se puedan reconocer son el color del reproductor, o sea, cambia. El tipo de instrumento también cambia. Saxofón, trombón, piano, bajo eléctrico, guitarra eléctrica. Y el timbre del instrumento, o sea, la percepción del sonido. Y como constantes, la imagen de fondo, esa no cambia, el fragmento de melodía es igual para todos y la duración de la melodía. El desarrollo del PIL-BAR nivel 2 tiene que ver con la relación entre dos variables musicales. En este caso retomamos que el concepto de función se entiende como la relación entre dos variables que experimentan cambios. Si retomamos un fragmento de partitura, la siguiente, y visualizamos y percibimos el siguiente video,
También reconocemos que el timbre de cada instrumento cambia, pero ahora nos interesa relacionar otra variable que es el tiempo. O sea, el timbre musical cambia en función del tiempo. El desarrollo de Pilbar nivel 3 ya se refiere a la comparación entre estados y análisis de comparaciones en la música. Aquí retomamos el concepto de razón de cambio, que se refiere al cambio de una variable respecto al cambio en la otra variable. En este caso vamos a hacer una codificación de las notas en un pentagrama, es decir, estas 5 líneas y estos espacios entre líneas, con una clave de sol. Esto quiere decir que en la segunda línea se encuentra esa nota sol, y de ahí se van representando las demás notas musicales. También retomamos esta tabla, o sea, de figuras musicales, la semicorchea, con su duración. Por ejemplo, 0.125 segundos, la corchea 0.25, la negra 0.5, la blanca 1 segundo y la redonda 2 segundos. Entonces, estas son nuestras herramientas para poder codificar notas musicales. Ahora bien, retomamos un fragmento de partitura musical para poder codificarse. Entonces, elaboramos esta tabla. Por ejemplo, la primera nota es Sol 8. Entonces nos damos cuenta que esta nota está en la segunda línea del pentagrama. Entonces le corresponde aquí la segunda línea Sol. ¿Y qué valor numérico? 8. Sol 8. La siguiente también es un Sol 8. La otra sería la primera línea, esta, y le corresponde un Mi con un valor numérico de 5. La siguiente está en este espacio, primer espacio, un Fa con un valor numérico de 6. En la siguiente también es un Fa, valor numérico de 6. Bueno, y así vamos construyendo nuestra tabla. 8, 8, 5, 6, 6, 3, 5, 5, 1 y 5. La duración. Bueno, entonces nos damos cuenta que esta es una negra, otra negra de 0.5 segundos. La siguiente es blanca de 1 segundo. O sea, 0.5, 0.5, 1 segundo, 0.5, 0.5, 1 segundo, 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. Entonces ya tenemos nuestra duración de cada nota, 0.5, 0.5.1, 0.5, 0.5.1, 0.5 y 0.5 para todos los demás. Ahora bien, el tiempo que se ejecuta, pues consideramos en 0 segundos la primera nota. De ahí vamos sumando su duración, o sea, 0 más 0.5, la anterior, 0.5 segundos es el tiempo en que se ejecuta la nota. De ahí más 0.5, 1. De ahí más 1, 2. Más 0.5, 2.5 y así sucesivamente. Entonces ya tenemos el tiempo de ejecución. Bueno, ahora construimos una gráfica con base en los datos de la tabla 6. Entonces en 0, pues un valor numérico de 8. En 0.5, en 8, en 1, en 5, aquí en 2 segundos, en 6, en 2.5, en 6, y así colocamos todos los puntos correspondientes en el sistema coordenado. Después construimos otra tabla, que es una tabla de cambio. Entonces aquí cambios en el tiempo, pues sería la diferencia entre el estado posterior y el estado anterior. 0.5 menos 0, 0.5, 1 menos 0.5, 2 menos 1, 2.5 menos 2, 3 menos 2.5 y así. Tenemos los cambios en el tiempo. Y los cambios en la nota, igual. Estado posterior menos estado anterior, 8 menos 8, 0. 5 menos 8, menos 3 y así. Las diferencias para que nos dé el cuánto cambia las variables. Después elaboramos otra tabla donde solo retomamos los cambios. Cambios en el tiempo, que se refiere a la duración de las notas, y los cambios en la nota musical. Bueno, ahora tenemos esta imagen, donde vamos generando las notas musicales, de acuerdo a esto. Entonces la duración de la primera nota es 0.5, aquí. El segmento horizontal me indica la duración, 0.5.
Iniciamos con la nota sol. De ahí, un cambio en la nota, pues de 0. O sea, quiere decir que se toca la misma nota. De ahí, en -3, bajamos 3 notas y con duración de 0.5. De ahí, seguimos, aumentamos una nota con duración de 1 segundo. Pasa 1 segundo, aumentamos una nota. Bueno, y así sucesivamente. De ahí tenemos la percepción auditiva. Muy bien. Entonces, con este análisis de comparaciones, argumentamos que el fragmento comienza con una nota sol. Luego se mantiene, o sea, se toca la misma nota sol, seguido de una disminución en tono, o sea, más grave. Luego aumenta, se mantiene, vuelve a disminuir, vuelve a aumentar, se mantiene, vuelve a disminuir y finaliza con un aumento. Por tanto, la altura de la nota, o sea, más grave o más aguda, cambia conforme el tiempo avanza. Muy bien. Ahora, para el desarrollo del PIL-BAR nivel 4, se refiere a la predicción o estimación musical. La predicción es una práctica variacional que consiste en determinar el valor futuro conociendo el valor actual y su variación. Y la estimación es otra práctica variacional que consiste en reconocer el comportamiento de las notas musicales en intervalos de tiempo. Bueno, para ello tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos esta figura, amplitud sonora respecto al tiempo. Retomamos este comportamiento, modelamos esta función en GeoGebra y nos genera este modelo gráfico con base en este comportamiento. Entonces nos damos cuenta que tenemos coordenadas para estos puntos en el eje X y en el eje Y. Y bien, construimos esta tabla, o sea, de las coordenadas 0, 0, 0.45, 4.78. O sea, aquí, iniciamos aquí en 0, 0, de ahí 0.45, 4.78, 2.24, 3.99, 4.04, 3.34, es lo que vamos colocando aquí. 5.83, 2.79, 7.63, 2.33, 9.42 y 1.95. Entonces construimos otra tabla de cambios, como ya vimos las diferencias, estado posterior menos estado anterior. Entonces tenemos los cambios en el tiempo y los cambios en la amplitud. Después hacemos unas tablas de comparaciones como tal. Entonces aquí reconocemos los estados posteriores y los estados anteriores. Y la comparación, si el estado posterior es mayor, menor o igual que el estado anterior. Entonces aquí este es mayor que el estado anterior, este es menor, este es menor, este es menor, este es menor y este es menor. Y esto nos indica si la amplitud sonora aumenta o disminuye. Si es mayor, el estado posterior es mayor que el anterior, pues aumenta. ¿Cuánto aumenta? 4.78. De ahí 3.99 es menor que 4.78, disminuye. ¿Cuánto? Menos 0.79. Entonces el signo me indica disminución. El signo negativo, disminución, y el signo positivo, aumento. Entonces hacemos una tabla de comparaciones en el tiempo, de la misma forma, estados posteriores, estados anteriores. Si es mayor, menor, igual. Aquí nos damos cuenta que todos los estados posteriores son mayores a los anteriores. Esto quiere decir que el tiempo va en aumento. ¿Cuánto aumenta? Pues aquí, su correspondiente cambio. Bueno, entonces de acuerdo con los datos anteriores observamos que el tiempo comienza en 0 segundos y luego aumenta 0.45 segundos, que es lo que tenemos aquí. Posteriormente se alterna un aumento de 1.79, 1.8, 1.79, 1.8, 1.79. Entonces el comportamiento indica que el tiempo va en aumento. Ahora, para predecir un estado futuro procedemos de la siguiente manera. Como el tiempo aumenta de forma alterna, o sea, 1.79, 1.8, nos damos cuenta que el último aumento fue de 1.79.
Entonces la siguiente variación será de 1.8. Como el estado anterior es de 9.42, el estado posterior será de 9.42 más 1.8, o sea, más su variación. Estado actual más su variación nos da 11.22 aproximadamente. Ahora bien, en relación con la amplitud sonora se identifica una disminución progresiva. O sea, como estos ya son negativos, pues hay disminución. Probablemente la siguiente es una disminución. Entonces, la siguiente variación será aún menor a esta. Por lo tanto, podemos aproximar la variación en menos 0.30. Entonces, la predicción en la amplitud sonora será de 1.95 menos 0.30, aproximadamente 1.65 centímetros de amplitud. Bueno, ahora bien, al analizar el comportamiento de la amplitud sonora en función del tiempo, observamos que la amplitud sonora disminuye a medida que el tiempo transcurre. Así, la predicción de la amplitud sonora es de 1.65 centímetros después de 11.22 segundos. Esta predicción la podemos visualizar en la siguiente figura. Entonces tenemos este comportamiento y nuestra posible predicción. Muy bien. Ahora, podemos percibir auditivamente este comportamiento. Se toca una nota, en este caso la nota Fa, y conforme avance el tiempo, podemos argumentar que a mayor amplitud, se percibe un sonido más intenso. Mientras que a menor amplitud se percibe un sonido más suave, hasta que deja de escucharse. Entonces, al hacer la estimación, en este intervalo podemos argumentar que el sonido es más débil hasta que deja de escucharse. Conclusión. Las actividades musicales, bueno, en este caso presentamos algunas, analizadas en cada capítulo, proporcionan fundamentación teórica para establecer 4 niveles de desarrollo del PILBAR. Entonces tenemos estos niveles. El nivel 1 sería reconocimiento de variables y constantes en estos contextos musicales, donde se abordan estas preguntas, ¿qué cambia y qué no cambia? El siguiente nivel, relación entre dos variables musicales, ¿qué cambia y respecto a qué cambia? El tercer nivel, comparación entre estados y análisis de comparaciones en la música, ¿cuánto cambian y cómo cambian? Y el cuarto nivel, predicción y o estimación, ¿cuál es el valor futuro? Y o cómo se comportan las variables en intervalos de tiempo. Entonces, estos niveles pueden ser secuenciales, o sea, para ir fortaleciendo cada uno de los niveles para el desarrollo. O puede ser, podemos regresar a los niveles para reforzar los análisis. Muy bien. Entonces, este trabajo se presenta como una propuesta didáctica innovadora para la enseñanza del cálculo, promoviendo la interdisciplinariedad al conectar el cálculo con la música. Muchas gracias por su atención y las referencias aquí las presento.